Bodega San Francisco Piensa en Grande presenta el Rat Pack. Hoy día con entrevistado, como todos los lunes, tenemos entrevistada la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, está en el estudio. ¿Qué tal, alcaldesa? Hola, Quique. Hola, Angélica. Un gusto estar con ustedes. Angélica es Angélica Bunnes, alias Coneja. Sigo aquí, como Conejita, todos los en lunes. realidad. Sí, aquí. Tú te vas de vacaciones en febrero, ¿no? Sí. Ya, suerte. ¿Y tú? No, yo ya tomé. Además, estoy aprovechando mis 15 minutos de fama. No de logramos Yerúa, sacarlo de la silla. de Yerúa. Oiga, alcaldesa, le quiero hacer una pregunta que he estado rondando hace rato. Cuando uno revisa los distintos escándalos que ha habido de corrupción en municipalidades, se da cuenta que hay como un grupo de personas que va de municipalidad en municipalidad, que es como una nomenclatura, que están ya mucho tiempo trabajando y que se conocen todo el tejimaneje, y muchos de esos empiezan a cometer actos de corrupción. Le escuché algo decir que es como una mafia de personas que van y vienen de municipalidad a municipalidad. Entonces, ¿cómo uno se puede liberar de eso en las municipalidades? En primer lugar, Quique, es bien difícil porque hay plantas. Y la verdad es que es muy difícil sacar a alguien que uno cree que lo está haciendo mal, o del cual uno tiene severa sospecha de que lo está haciendo intencionadamente mal, ¿no? Que es aún peor. Porque hay gente que sencillamente no es competente y hay otra gente que uno dice, sí, son competentes, pero están haciendo algo que no es debido. Nosotros hemos logrado sacar a personas de la municipalidad a través de sumarios, a través de muy malas notas, etcétera. También a veces porque alguien los ha acusado de acoso o algo por el estilo. Sin embargo, eso es lo primero que hay que mirar. Realmente las posibilidades de sacar a alguien de la administración pública y de la municipalidad es muy, muy difícil. En segundo lugar, no hay una academia, no hay un lugar donde preparen a las personas. Muchas veces uno recibe a buenas personas, a buenos gente recién egresada, de carreras, que son los que generalmente postulan, pero la verdad es que hay que empezar a enseñarles de todo. En el sector público hay muchas cosas que no se pueden hacer y hay muchas cosas que requieren una cantidad de pasos previos. Y si esos pasos previos no se hacen, después, ¿no es cierto?, uno se ve severamente cuestionado. De tal manera que me pasa que falta también una preparación. Y tercero, falta también la posibilidad de que las personas puedan irse de una municipalidad a otra. Muchas veces entran a una municipalidad y llegan a un tope, no tienen ya cómo ascender, sino en muchos años más, pero la verdad es que no hay ninguna posibilidad de hacer mutación. Yo te diría, o sea, de hacer traslados, ¿no? Lo cual tampoco ocurre entre los distintos ministerios. Y por eso que yo creo que el tema, ¿no es cierto?, de la modernización de la parte humana, del trabajo de los trabajadores, de los funcionarios, la preparación, que los grados se puedan llevar de un lado a otro, que todo el mundo entre por postulación pública, pero que también haya una forma un poco más expedita de sacarlos cuando tienen un mal desempeño. Yo creo que todo eso es muy urgente. Alcaldesa, las municipales nos van a ocupar buena parte de la conversación política este año. Usted todavía no se decide si va a ir a la reelección en Providencia, ha dicho que todavía no es el momento, no ha llegado el momento de tomar esa decisión, pero ya está participando en las campañas de otros candidatos, estuvo con concejales y candidatos de RN la semana pasada, o sea, ya está teniendo un rol activo. ¿Qué es lo que está en juego para la derecha en estas elecciones? Porque las elecciones municipales se pueden medir de distintas maneras, porcentaje o recuperar comunas emblemáticas. ¿Qué diría usted que es lo más importante de aquí de cara a octubre? En las elecciones pasadas nos fue extraordinariamente mal. En las elecciones municipales, tanto en términos de concejales como en términos de alcaldes. Perdimos muchas alcaldías. Y por lo tanto, y yo creo que de verdad nosotros podemos recuperar algunas de ellas. Sin embargo, lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es una forma de ponernos de acuerdo entre todos los partidos que de alguna manera estamos en oposición al actual gobierno, que en el caso de los alcaldes y de los gobernadores debiera ser por omisión. Entonces, todas esas conversaciones yo espero que sean generosas, porque si nosotros vamos a seguir una lógica de que esto era mío y por lo tanto es mío y sigo teniendo el mejor derecho, en vez de buscar a las mejores personas que por lo demás ojalá estén además preparadas para asumir un rol, la verdad es que
llevar un municipio es una tremenda empresa. Y muchas veces llegan personas que no están preparadas, hay funcionarios que tampoco están preparados en algunas ocasiones, y eso ha llevado realmente a una cantidad de escándalo. Entonces, no solamente se trata de buscar a la persona que tenga mayor probabilidades de ganar, sino que además a una persona que después esté en condiciones de hacer una buena gestión. Y eso no es fácil. Y eso es lo que tenemos que abocarnos en los próximos. Yo diría que obviamente los alcaldes son los más visibles, pero también la cantidad de concejales que uno saca es bien importante, básicamente porque los concejales son los que empiezan de alguna manera a meterse en la política, en la gestión municipal, empiezan a mirar que lo que mantienen o debieran mantener un contacto muy permanente y muy estrecho con los vecinos. Así que efectivamente yo creo que nos jugamos mucho, pero no solamente nos jugamos mucho en cuanto a los resultados que tengamos ese día, sino en cuanto sobre todo a cómo logramos articular una conversación que sea sana, que sea generosa, que no esté centrada en esto es mío, sino realmente en cómo ponemos a la mejor persona. Así que eso es lo que se inicia ahora. Evelyn, ¿qué debería proponer, más allá si usted sea candidato o no, la derecha en la próxima elección presidencial? Porque estamos en una crisis del Estado, con mucha delincuencia, que son los problemas más evidentes, por cierto, un mundo que está cambiando pero furiosamente, inteligencia artificial, trabajos que se van a perder. Entonces uno a veces ve que no hay propuestas nuevas ni de derecha ni de izquierda. La derecha, ¿qué novedoso va a proponer más allá del orden y progreso, como dice la bandera brasileña, que son las banderas típicas de la derecha? ¿Qué hay de nuevo en el plan? Yo te diría, Quique, que cualquier conversación que uno tenga en este momento con la gente, hay un solo tema que se come todos los demás, y es seguridad ciudadana. Ya, ese es el tema. Mira, ese es. Y el segundo, en todas las comunas. Absolutamente transversal en todas las comunas de Arica a Punta Arenas. Y lo segundo, y yo creo que este año va a ser más fuerte que el año pasado, va a ser el tema económico. Los empleos están escasos, están mal pagados, seguimos teniendo una inmigración enorme, lo cual además tensiona el acceso a los puestos de trabajo, porque en algunos casos es bastante barato contratar a la negra a inmigrantes que no tienen papeles. Así que seguridad y economía van a ser los temas más importantes. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que meter también conceptos que son súper importantes, como por ejemplo la dignidad de las personas. Yo creo que ese es un tema poco abordado en la derecha. La comunidad, cómo trabajar, cómo vivir, cómo convivir en comunidad. El espectro de todo lo que es público. Yo realmente creo muy fuertemente en la educación pública, en la salud pública, más allá de que obviamente que espero que no quiebren las ISAPRES. Sin embargo, creo que son todas dimensiones que tienen que ver también con cómo uno aborda los temas, ¿no es cierto? El tema de lo público, el tema de... Mire, las personas no vivimos solas, las personas vivimos, nos desarrollamos, somos plenos cuando en realidad vivimos en sociedad. Y yo creo que en eso se ha puesto muy poco énfasis en este último tiempo. Y en la derecha que más postula el individualismo. Exactamente. Y yo creo que hemos llegado a límites del individualismo que ya no son razonables. Y bueno, a mí el tema del cambio climático me ocupa mucho. Es un tema que yo creo que es indispensable. Si uno no entiende lo asustados que está la gente joven con el tema del cambio climático, no entiende nada de lo que está pasando. Bueno, y hay otro tema que le ocupa, que también es el de recuperar el voto de las mujeres. Ayer La Tercera publicaba una nota que se llama La rebelión de las mujeres de Chile Vamos. ¿Qué cree usted que apunta precisamente a recuperar ese lugar donde perdieron votación en las últimas elecciones? ¿Qué tiene que hacer la derecha para recuperar o lograr mayor adhesión entre las mujeres? En primer lugar, no hay que volver a revivir temas que ya están cerrados. El tema del aborto en 3 causales está cerrado. Yo de verdad no puedo creer el gustito que se dieron algunas personas tratando de reabrir un tema donde el 75-80% de los chilenos estamos de acuerdo, ¿no? Eso a mi juicio fue un error
más que un error, fue un gustito absolutamente innecesario, y es no entender lo que están sintiendo las mujeres y sobre todo las mujeres jóvenes. Además, es tan obvio, o sea, ¿quién podría estar en contra de que si un niño viene sin ninguna posibilidad de vivir fuera del vientre materno, ninguna posibilidad de sobrevivir, quién puede decir que eso es aborto? Si ese feto en realidad está siendo sostenido básicamente por el organismo de la madre. Así que lo primero es no caer en temas que ya están superados. Pero lo segundo es que hay distintas opciones, obviamente, de las mujeres, ¿no es cierto? Algunas quieren... Nosotros tenemos una baja participación laboral de las mujeres. No llega más al 45 o 47. Bueno, ¿de verdad no quieren trabajar? O más bien es que no pueden, es que no tienen con quién dejar sus niños, es que no tienen nadie que les ayude cuando están cuidando a un adulto enfermo o a un niño enfermo, o es que en el fondo no pueden salir y dejar sus casas solas por el tema de la delincuencia. ¿Por qué no empezamos a mirar en serio? Yo recuerdo que cuando estaba en el Ministerio del Trabajo, se hizo una encuesta que es la ELPI, la encuesta longitudinal de primera infancia, y ahí le pedimos que hicieran una serie de preguntas a las mujeres, a las cuidadoras de esos niños. Y la verdad es que las mujeres en Chile estamos abrumadas, básicamente porque se tienen que llevar todo el trabajo de la casa, del hogar, lavar, planchar, cocinar, barrer, todo. Todo el trabajo de los niños también, y además el trabajo afuera de su casa, que muchas veces además le pagan menos que a los hombres. Entonces yo tengo la impresión que, y me junté el otro día con un grupo que se llama Mujeres, se me olvida cómo se llama, pero que tienen cualquier cantidad de datos. Y yo creo que es hora ya de empezar a elaborar políticas públicas sobre la base de evidencia, sobre la base de qué es lo que les está doliendo a las mujeres. Hasta ahora, ¿no es cierto?, muchas declaraciones vacías, pero al final poca ayuda práctica a una mujer que realmente a lo mejor quisiera salir a trabajar, pero que requiere ayuda con el niño, o requiere ayuda con el cuidado, o que a lo mejor le gustaría en un horario flexible, o en fin. Yo diría que en general hemos estudiado demasiado poco la situación de las mujeres, y se habla nomás desde el punto de vista romántico, pero súper poco ayuda práctica. Nosotros, por ejemplo, tenemos un centro de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, que es muy potente. Yo diría que tenemos el mejor centro de Chile en esa materia. Y lo que vemos, por ejemplo, es que cuando no tienen la posibilidad de arreglárselas solas económicamente, caen una y otra vez de nuevo en manos, ¿no es cierto?, del abusador. Claro, porque no tienen alternativa, claro. ¿Te fijas? Entonces, yo siento, digamos, que ya es hora, Angélica, de hacer políticas públicas sobre la base de las encuestas, y en ese sentido, qué pena que se me olvida cómo se llaman, el nombre de la organización, pero es una nieta de Pérez Sujovich la que está a cargo, y realmente es espectacular. Ah, sí, algo he escuchado de eso. Evelyn, el segundo tiempo del gobierno, le quiero preguntar qué piensa del primer tiempo, específicamente del desempeño del presidente Gabriel Boric, más que del Pero un momento, la Francisca Yuneman, Chile Mujeres. Ella, ya. Chile Mujeres, muchas gracias. Chile Mujeres. Crédito. Sí, es que es bien importante. Yo soy súper mala para los nombres, pero la verdad es que la cantidad de información, de estudio, de análisis que tienen es impresionante. Y creo que efectivamente lo que hay que hacer es sentarse a ver, porque además hay distintos tipos de mujeres. Hay mujeres... Ya. Perdona, aquí que te interrumpí. Muchas gracias. Oiga, Boric, ¿cuál es su opinión del presidente, el desempeño del presidente en estos 2 años que han pasado? Me impresiona. Es una persona que hace alarde de leer, ¿no? Recuerdo todavía la foto ahí que se sacó sentado en el suelo en una librería en España. Y sin embargo, uno siente que no sabe nada. Nada. Ya. La falta de experiencia
las volteretas que se pega una y otra y otra y otra vez. Uno al final no sabe en qué cree, para dónde va, en qué equipos confía, cambia a cada rato. La verdad es que me pasa que le he ido perdiendo el respeto. Creo que lo ha hecho extraordinariamente mal. Extraordinariamente mal. ¿Hay algo que usted le rescate a este gobierno? Es simpático él. ¿Eso sería todo? Eso sería todo. Oye, a su juicio, ¿por qué lo han hecho tan mal según usted? Primero porque son una tropa de jovencitos arrogantes, nacidos en familias bien, que han ido a los mejores colegios pagados, que nunca les ha faltado nada en sus casas, que nunca han hecho nada, que les ha salido todo fácil en la vida y que de repente sintieron que eran revolucionarios, que se dieron cuenta, fíjense, que habían desigualdades en Chile y se sintieron entonces revolucionarios y ellos los indicados a decirle a la gente de escasos recursos qué es lo que era bueno para ellos. Eso es lo que son. Una tropa de jovencitos arrogantes. Y de repente se dieron cuenta en que encontraron todo malo. Todo lo anterior era malo. Cuando habían acuerdos, era cocina. Cuando habían conversaciones, eran inaceptables. Era cuando se avanzaba, pero no todo lo que querían, entonces era porque estaban concediendo. Cuando habían problemas en la economía o en cualquier cosa, era porque no había voluntad, no porque habían dificultades. Barrieron con todo lo que se había hecho antes, barrieron con todas las personas que habían gobernado antes, los descalificaron hasta decir basta. Y de repente se dieron, y todo esto desde la arrogancia de nunca haber hecho nada, obviamente, ¿no es cierto? Desde la arrogancia de la crítica. Y de repente se vieron con el poder y empezaron a darse cuenta que las cosas eran un poquito más difíciles de lo que creían. Mire usted esa superioridad moral como se les cayó por todos los lados con todo este tema de las fundaciones, etcétera. Mire cómo la arrogancia de haber criticado al socialismo democrático pero en forma brutal, hoy día son los principales ministros y sin ellos este gobierno se caería a pedazos. Mire usted la cantidad de volteretas, o sea, desde que a Carabineros eran lo peor que había, ahora de repente, ¿no es cierto?, hay que ayudarlos y hay que respaldarlos. Yo la verdad es que siento, naturalmente que hay algunas excepciones. Yo he conocido gente joven que son del Frente Amplio que yo siento que son buenas personas y que de verdad lo están tratando de hacer bien. Pero sí, quiero decir que yo siento que son las excepciones. Y quedan 2 años. ¿Qué expectativas tienes para los próximos 2 años? Pésima. Muy mala. No son capaces de hacerse cargo de la delincuencia. El único que yo creo que ha hecho un trabajo serio es Monsalve. ¿Y Toá? Monsalve, Toá yo siento que no se ha metido en el tema y probablemente no tiene tiempo para meterse. O sea, uno no le puede pedir a un ministro del Interior que está a cargo de 10.000 cosas que además se haga cargo de la seguridad ciudadana. Yo creo que Monsalve, por ejemplo, él se ha hecho cargo en forma súper responsable del tema del sur. Y usted ve que hoy día efectivamente hay menos atentados en el sur. Y eso es obra de Monsalve. Y cuando hay alguien que lo está haciendo mejor que los demás, yo creo que es súper importante decirlo. Pero ahora la oposición está apuntando en contra del subsecretario Monsalve precisamente por el tema de las pensiones de gracia. Yo el otro día en una entrevista dije que uno como subsecretario, como ministro, como alcalde, deben firmar 200, 300 documentos al día. Yo no creo que él se haya metido a fondo y a mi juicio es una pena apuntar a Monsalve porque creo que Monsalve es de lo más serio que tiene este gobierno. Alcaldesa, y usted dice, el gobierno se ha dado muchas volteretas, pero para ser abogado del diablo, bueno, precisamente en esos cambios fueron a buscar al socialismo democrático del cual inicialmente como que renegaban. Cambió la actitud con Carabineros. No deberían
la oposición valorar en cierto sentido alguna de esas volteretas al menos? Lo que pasa es que las volteretas no son consistentes. Porque si uno viera que efectivamente hicieron un cambio profundo, verdadero, entonces dígame por qué le dan primero indultos y después pensiones de gracia a lumpen. Dígame dónde está la consistencia. Porque yo entiendo que uno pueda cambiar de posición. Yo he cambiado de posición. Creo que cuando cambia la circunstancia o cuando uno recibe información o conocimientos que antes no tenía, lo honesto es cambiar de posición y decirlo, explicitarlo. Sí, pero uno tiene que ser consistente, ¿no? Entonces la verdad es que cuando uno dice, y uno ve el video antiguo de Boric cuando se lavaba menos el pelo que ahora, que efectivamente la revolución había que hacerla con el lumpen porque son los que no tienen nada que temer. Yo tengo la impresión que eso es exactamente lo que hicieron en octubre. El octubrismo fue eso, utilizar al lumpen para, en el fondo, desestabilizar un gobierno y el orden público y tratar, ¿no es cierto?, de consistentemente tratar de debilitar a Carabineros. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Básicamente lo que estamos viviendo hoy día es el resultado de ese afán por destruirlo todo. Y eso es lo que además ellos ahora se tienen que hacer cargo como gobierno. Estamos conversando con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Evelyn, si uno conversa con la gente del socialismo democrático, y se lo comento porque usted habló que el Frente Amplio denostó los 30 años anteriores, si uno conversa con la gente del socialismo democrático y dice, mire, nosotros venimos del futuro y a la derecha le está pasando lo mismo que nos pasó a nosotros con el Frente Amplio, con republicanos, o sea que el resto de la derecha empieza a bailar al ritmo republicano, como nosotros bailamos al ritmo del Frente Amplio, y mira cómo terminamos. ¿Usted cree ese análisis? No, yo no lo creo. Yo creo que en el socialismo democrático pasó algo curioso, y es que ellos mismos se acomplejaron de un éxito brutal que tuvieron. Y yo creo que no sé qué les pasó, pero en el fondo no se atrevieron. O sea, yo creo que Lago fue un gran presidente. Yo creo que Elwin fue un gran presidente. Yo creo que Frei hizo muchas cosas muy importantes en Chile. Nunca había progresado tanto Chile, nunca había salido tanta gente de la pobreza, pasaban muchas cosas. Y por lo tanto yo no puedo entender que ellos se hayan quedado callados frente a eso y hayan aceptado. Respecto de republicanos, obviamente que hay muchas diferencias en muchas materias, pero yo no veo a una derecha que esté callada ni que no esté defendiendo sus puntos de vista, y vamos a tener que ver efectivamente en el futuro cómo convivimos con ellos, pero también cómo convivimos y cómo creamos con amarillos y demócratas. ¿Usted cree que republicanos son mayoría en la derecha? No. ¿No? No, ya. No creo que sea. O sea, Chile Vamos es más que republicano. Yo creo que, mire, yo no tengo ganas de herir a nadie. No quiero hacer conversaciones. Creo que Republicanos tuvo un resultado bien espectacular en algunas elecciones, y fue básicamente porque probablemente fueron los primeros en que se subieron al carro de la seguridad ciudadana. Y ese es el tema. Pero yo no diría que son mayoría, tampoco diría que es mayoría Chile Vamos. Sencillamente las mayorías están por construirse. Eso es lo que tenemos que hacer en octubre. Pero además creo que los chilenos han dado muestras de sensatez increíbles en los últimos 3 o 4 años. Y hablando de construir mayoría, se habla de la posibilidad, por ejemplo, de hacer una gran alianza de las oposiciones. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Una alianza que vaya desde republicano hasta amarillo y demócrata? Me parece que esas cosas se trabajan, se conversan, se dicen y no se anuncian por la prensa. La verdad es que la mejor forma que las cosas no resulten es anunciarlas por la prensa. Pero yo creo que en el fondo hay diferencias graves entre todas esas fuerzas, pero también hay ciertas cosas que unen. Si vamos a ser capaces o no vamos a ser capaces va a depender mucho de cómo nos comportemos y de no decir cosas hirientes unos de otros, de buscar cuáles son las diferencias, de ver cómo esas diferencias las podemos trabajar,
de cómo podemos zanjar eso. Yo creo que... Y también quiero señalar que ojalá que el socialismo democrático se fortalezca. Me pasa que yo, por ejemplo, con Paulina Bodanovich puedo conversar, creo que es una persona súper sensata. Puedo conversar con Mario Marcel, puedo conversar con Monsalve, puedo conversar con mucha gente. Y también puedo conversar, por ejemplo, con Tomás Bodanovich, ¿no es cierto?, que es del Frente Amplio, y con algunas personas que están del Frente Amplio y que están en la municipalidad de Providencia, perdón. En todas partes hay gente sensata. Yo lo que sí digo es que como grupo, ojalá que el socialismo democrático se fortalezca, porque finalmente yo creo que tuvieron el PC, muchos... ¿Puede conversar? ¿Con quién? ¿Con el PC? ¿Con el Partido Comunista? Tenemos un muy buen concejal del Partido Comunista en la municipalidad y en su minuto, cuando era ministra, obviamente que conversaba mucho con Bárbara Figueroa, que era la presidenta de la CUT. Creo que uno tiene que conversar con todos. Bueno, y Nicolás Cataldo, su favorito. ¿Le sigue gustando ahora que es ministro de ¿verdad? Educación o no? ¿Verdad? O menos. Mire, Nicolás Cataldo es una persona con la cual eminentemente se puede conversar. Es un gran político, es una persona sensata, le ha tocado el ministerio más difícil de todos, y de verdad le deseo que sobreviva, que haga lo mejor posible, porque le ha tocado muy duro. Pero quiero decir que cuando teníamos diferencias profundas, por ejemplo, en cuanto a la nueva Alameda Providencia, el que organizó la conversación, que ha hecho posible que finalmente llegáramos a un acuerdo, el que hizo posible la conversación fue Cataldo, como subsecretario. Oiga, usted nos decía que primera vez que viene a este estudio. Sí. La segunda vez que venga a este estudio, ¿va a ser como el candidata municipal o candidata presidencial? Bueno, ahí se lo diré. Ya. ¿Usted quiere ¿Lo está pensando? Lo estoy pensando, sí. Lo estoy pensando. Estoy pensando si son de verdad compatibles. Legalmente son compatibles, claro, ¿no? Legalmente son compatibles. Yo podría ir en el fondo, una persona deja de ser alcalde si gana la presidencia. Eso es lo que dice la norma. Pero también hay temas, ¿no es cierto?, de energía, hay temas de tiempo, hay temas de en fin, hay muchos temas que tengo que ponderar y lo estoy viendo con mi equipo y tendré que tomar la decisión por ahí. El deadline entiendo que es abril, ¿no? Porque la abril sí cree las primarias, pero en el caso usted no iría a primaria, lo más probable. O sea, mayo. Bueno, uno nunca sabe, a lo mejor hay alguien que quiera disputarme. No creo. Pero una cosa, alcaldesa, más allá de campañas presidenciales o campañas municipales, dado el capital político, hoy día usted es la figura mejor evaluada en el capital político, esa frase. Qué atroz me va a perseguir. ¿Cómo le toda la vida. costó? El capital político y la corrida es aquella. Todavía tengo preguntas con respecto al capital político y la corrida. ¿De qué estaba arrancando? De los cuando corrían los periodistas, por eso, pero ¿de qué arrancaba cuando corría? Quería que me dejaran tranquila. Ya, pero con respecto al capital político, más allá de campañas presidenciales, ¿usted estaría dispuesta a poner su capital político a disposición de lograr, por ejemplo, un acuerdo con el gobierno en un tema como las pensiones? Yo creo que siempre hay que conversar y yo creo que siempre hay que tratar efectivamente de llegar, porque ¿sabes lo que pasa? Una cosa es la política partidista, y otra cosa es hacerse cargo de los problemas que le están doliendo a los chilenos. Ahora, cuando uno dice hay que llegar a acuerdos, también quiero señalar que hay ciertas materias en las que desgraciadamente hay luces rojas, en los que uno no puede traspasar. Yo, por ejemplo, creo que la cotización es para el trabajador y para su familia. El 6%. El 6%. Ahora, si le dijeran, mire, nosotros vamos a poner, en realidad vamos a subir 5 puntos y vamos a poner un punto de impuesto al trabajo, eso es otra cosa. Ya sería impuesto al trabajo. Y esos impuestos generales, claro. Y esos son impuestos que pueden ir a cualquier tipo de cosa. Entonces, pero a mi juicio, cómo se le digan las cosas, porque en el mismo minuto que nosotros creemos que las cotizaciones son para hacer políticas públicas, estamos fregados. Porque ahí ya empiezan, ¿no es cierto?, con lo que sucedió finalmente en Argentina, que las platas de las AFP se usaban para cualquier otra cosa. Yo creo que eso es de verdad para la... Ahora, hay otros temas también.
Por ejemplo, en la propuesta se habla de una posibilidad de mejorarle la pensión a las personas de acuerdo al año al número de años que hayan cotizado. Pero yo me pregunto, una persona que cotizó un año, ¿de verdad tiene una pensión? O sea, en cualquier parte del mundo, si usted no tiene 20, 30 años de cotización, usted en realidad no tiene una pensión. Lo que tiene es una pensión solidaria que le da el gobierno, pero por un tema de vejez. Pero en realidad una pensión autofinanciada que por tu trabajo al mínimo requiere 20, 30 años de cotización. Entonces, ¿por qué le vamos a estar aumentando la pensión a una persona que tuvo 5 años de cotización? Con 5 años de cotización lo que te está dando la AFP es meramente una devolución de lo que tú cotizaste con los intereses y los reajustes que ganó. Pero eso no es una pensión. Y me molesta cuando en realidad dicen, miren, es que las pensiones La vamos en realidad... a tener que echar, alcaldesa, porque ¿Cómo? se nos está acabando el tiempo. Chuta, ya, bueno, pero solamente quiero decirle, en tema de pensiones, efectivamente, bueno, yo trabajé en el Ministerio del Trabajo, trabajé en la Superintendencia de FP, conozco bien el sistema, y hay varios límites que este proyecto por lo menos traspasó. También la administración que quería hacer de las plata. Eso a nuestro juicio no es aceptable. Oye, una precisión para la gente que nos está escuchando: cuando la alcaldesa habló al principio de contratar a la negra, no es contratar a una persona negra. Era contratar a la mala. Informalmente. A la mala, perdón. A la mala, sí, porque pueden pensar que está hablando de una persona negra. No, es contratar a la negra. Primero, nunca me referiría a una persona negra, porque me parece que es denigrante. Además, no, por eso a la negra. Precisión. Por eso le quería hacer la precisión, porque algunos quieren escuchar lo que quieren escuchar. No. Oiga, alcaldesa, muchas gracias por estar acá. Gracias por esta conversación. Ha sido súper grato y realmente muchas gracias. Y yo creo que ya estamos todos cansados. Los que van a salir de vacaciones, que se repongan. Queda poco. Queda poco. Ya, alcaldesa, un millón de gracias. Ya,